Buenas, 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 buenas. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos arrancando Bonavita en 530, la Radio de las Madres. Mañana de lunes, querido, querida. Buen mediodía, ya casi que inauguramos la tarde. En la ciudad de Buenos Aires, 21 grados, el cielo está algo nublado. La máxima para hoy, 24, casi que estamos en la primavera, claro que sí. En Santa Rosa de la Pampa en este momento 16,2, el cielo está algo nublado, 22 grados la temperatura máxima, atenti porque viene lluvia. Felicitas, estoy mirando a Londres, pero Londres Catamarca 25 grados ahora, 27 de máximo. Hola Charlie Escalante en los controles centrales, bienvenido. Bienvenido Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Bienvenido Alemu, así se dice, Mariana Collante, Lucho Murad, equipo de producción. Bienvenida Manon Sanseverino y Emma Linden en redes sociales. Como todos los días estamos en el 1132-000-530. Por supuesto también vía streaming en el canal de YouTube Somos Radio AM530. Ya lo escucharon, ya hizo su ingreso intrépido al estudio, Jair Sibel. Bonavita, ¿cómo anda usted? Feliz lunes. Hasta las 2 de la tarde nos quedamos con ustedes. Quédate, prepárate el matecito, prepárate el café, prepárate el almuerzo y compartí este comienzo de tarde con nosotros. Bonavita en la 530. Buenas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas, estamos arrancando la semana. Nosotros arrancamos la semana así, querido, bien arriba, ¿o no? ¿Cómo arrancás vos? Acompáñame, te lo pido por favor. A full la energía, a pleno primavera, bien, futuro venturoso. Te miré por un momento y tuve miedo, dije, No, bien, perfecto. Estamos muy bien, me viene muy bien la primavera. Muy bien, perfecto. Tenemos mucho, como todos los mediodías, para compartir con ustedes, así que vamos a tratar de hacer un repaso de los principales temas en este mediodía de lunes. Hay mucho rebote, por supuesto, de lo que fue la semana pasada, el compromiso de Estados Unidos para ayudar un poco al gobierno de Javier Milei. Una ayuda, yo te diría que no sé si no es tipo un salvavidas de plomo, porque te diga, te ayudo, pero ganate la elección y mejorá la gobernabilidad. Está un poco complicada la cosa. Todo es muy difícil, Scott, querido, pero bueno, es lo que pide el Tesoro. Es lo mejor que pudo hacer, A cambio del apoyo político. Eso y ridiculizarlo a Javier Milei, que apareció un videíto en el que él está sentado detrás, le da la espalda a Donald Trump todo el tiempo. O sea, no demuestra mucha admiración Donald Trump con su desenvoltura física, digamos, ¿no? Le da la espalda, se ríe. Cuando termina la reunión o la pretende terminar, le dice, bueno, vayan, ya está. Ya pueden irse, les dice. Se pueden ir, claro. No demuestra admiración, ¿no? No, bueno, pero lo que sí demuestra un gesto genuino de admiración es que le dio una fotocopia de un tuit, ¿no? Un regalo de primer nivel. Al final tenías razón vos, porque la semana pasada me dijiste la llevó Javier y yo te dije, creo que tuvimos ahí una apreciación al respecto. Y yo te dije, no, se la llevó el Tesoro, alguien pensó en Javier. No, parece que la llevó Javier nomás. Exactamente. O sea, arrastrándose totalmente. Bueno, viejo, tomate hoy este premio para que me lo entregues. ¿A dónde irá a parar, me pregunto, dentro de 10 años esa fotocopia de tuit? Y ojalá que a los anales de la historia alguien más oscuros. La va a atesorar, lo va a tener Javier Milei. ¿Cómo va a estar Javier Milei dentro de 10 años? Es una pregunta que nadie puede responder en este momento. Bueno, un gobierno azotadísimo, obviamente, por la cuestión económica, por la fragilidad de este modelo económico, que en realidad es fragilidad para nosotros, ¿no? Los que la están haciendo, hay un par que la están haciendo bien, y cuando se corte, vamos a quedar como ya hemos quedado en otras oportunidades en la Argentina, no tengo que describirlo mucho. Pero además de esta cuestión,
el tema de la corrupción es algo que viene cercando al gobierno. José Luis Espert es el candidato en la principal provincia de la Argentina, Buenos Aires, digo, por la importancia que tiene en términos electorales, ¿no? Y sin embargo está cada vez más complicado con sus vínculos narcos. Qué bueno tener un amigo como Fred Machado, ¿no? Que cada tanto te hace un girito de $200.000. Se comentó que le financió casi 2,5 palos de campaña entre viajes en avión. Yo escuché que había un compromiso por 5 millones, pero bueno, lo que pasa que como no es algo de lo que quede registro... Claro, es difícil cuantificarlo, ¿no? Claro, también. Es muy difícil. No está declarado por José Luis Espert tampoco como aporte de campaña, no aparece Fred Machado como aportante de campaña, ¿no? Obviamente usó sus vehículos, el avión, y ahora es la primera vez que tenemos un comprobante de que dinero de las arcas, esta era contabilidad clandestina de esa empresa de Fred Machado en Estados Unidos. De su socia, que está condenada a 16 años, además en este momento está con traje naranja en una penitenciaría de Estados Unidos, la socia de José Luis Espert también. Claro, y le están de Machado, que financiaba a Espert. Y le están diciendo a la justicia argentina, mandanos a Machado para acá. Es un tema que tiene la Corte Suprema de Justicia en sus manos. Vamos a ver si lo mandan o no lo mandan. ¿Qué tiene para decir Machado? Me parece que es una pregunta muy interesante. Pero en un rato vamos a desandar eso y todas las novedades al respecto. Pero lo cierto es que le viene a pegar de lleno en esto que le está pidiendo. Estados Unidos está diciendo, ganate la elección. En la principal provincia las encuestas le están dando ya 14 puntos abajo. Sí, siempre en este programa decimos, ya lo sabemos, nota al pie. Con pinzas. Eso, aparte falta un mes todavía y totalmente. Sabemos que puede pasar cualquier cosa país. De acá a un mes. Pero bueno, hasta hoy tiene un panorama bastante dark. Me gustó hoy que Clarín fue muy... creativo en la tapa, diciendo que las encuestas lo dan ganador al oficialismo. Después aclara que, bueno, perdieron un montón de puntos y están ahí y podría haber un margen de error incluso y en realidad no sean tan ganadores. Pero además en un rato quiero que desarrollemos un poco los escándalos de corrupción en Osprera, con otro nombre que es pilar para este gobierno, que es, o con otro apellido, si quieren, Menem, porque no hay solo un Menem involucrado, sino que hay dos principales, como Martín Menem y Lule Menem. Se sabe más. Es la historia de este médico de apellido Aguirre, que estaba desempeñándose en Osprera junto con su mamá, y que además era socio de Martín Menem en una empresa, y que además desde Osprera contrataron a otra empresa de la que él era dueño junto a su mamá. Es una cosa terrible realmente. Cuando empiece a tomar otra dimensión todo lo que está sucediendo, todo lo que se está investigando dentro de Osprera, yo la verdad que no sé cómo van a hacer. No sé cómo se sostienen. No, y la figura de Martín Menem, ¿no? Que el tipo sigue siendo el presidente de la Cámara de Diputados, que tiene que ser reelegido en ese puesto, ¿no? Con la nueva composición, y que está siendo golpeado por todos lados. Socio que está en un chucu distinto. Y a todo esto, por supuesto, que la situación económica que está cada vez más complicada, los argentinos endeudadísimos todos, y ahí empiezan a aparecer las estimaciones de lo que podría ser la inflación por encima de un 2% para este mes, por todo lo que sucedió con el movimiento del dólar, que por supuesto se trasladó, lo dijo hasta el propio presidente, ¿no? Se traslada a alimentos y a todo lo que es la vida cotidiana. Así que son algunos de los temas que tenemos preparados para esta jornada, Jair. Felicitas, dos cortitas, una que tiene que ver con que Estados Unidos, Donald Trump se reúne con Netanyahu para presentar un supuesto plan para Gaza. Obviamente los palestinos no tienen ni voz ni voto, condenado al fracaso, pero en el medio de eso está un británico, como en el medio de todos los males de este mundo, Tony Blair, así que te voy a contar. Y después anticipamos que Ecuador se iba a poner picante en este programa cuando no estaba saliendo en otros lados. Ya contamos con un muerto, un dirigente asesinado, un dirigente quichua de la CONAIE, de la Comisión Campesina de Ecuador, así que vamos a estar hablando también de lo que está pasando en este país que gobierna el neoliberalismo. Bueno, vamos a tener notas muy interesantes hoy, si todo sale bien y la comunicación lo permite. Vamos a tener un nuevo contacto con integrantes de la flotilla, que llegaron ya a Gaza, están ahí muy cerquita. No llegaron todavía, pero es difícil llegar, hace muchos años que no llegan, vamos a aclarar un poco, pero están mucho más cerca. Están prestos a entrar en la zona de exclusión económica que deberían tener los palestinos, así que ya rumbo a Gaza después de
una compleja travesía. Si tenemos suerte vamos a estar hablando con un argentino que está al mando de uno de los botes. Y vamos a hablar después de los supuestos compromisos, vieron cómo es esto, ¿no? Que Javier Milei adquiere con Donald Trump a cambio de este respaldo que vimos la semana pasada y a cambio de estos millones de dólares que el gobierno espera recibir después de las elecciones de octubre. Así que quédate 11 32 000 530, contame cómo viene tu lunes, contame cómo vino tu fin de semana. Hoy es el día del corazón. Feliz día, corazón. Feliz día, corazón. Decirle feliz día a tu corazón. Y si querés hablarnos de tu corazón o con tu corazón, te escuchamos también. En el 11 32 000 530 nos dejás 40 segunditos, un minuto. Tratá de no irte muy, muy lejos del minuto, así podemos escucharte al aire. Quédate, estamos hasta las 2. No sé, vamos a hablar un poco de redes sociales en un ratito también, ¿eh? Me gusta, Jair Sibel, que traslademos estas discusiones al aire, ¿qué te parece? Me gusta, hay que subvertir las limitaciones que te ponen las propias plataformas. Todos, la mayoría, me imagino, de los que escuchan este programa deben ser usuarios de Instagram. Me imagino que sí. Muchos, o por lo menos muchos, ¿no? De Facebook, no sé, por las edades, me imagino, ¿no? ¿De qué edades son? ¿Jóvenes de 20 para arriba? Y de Facebook yo ya medio que lo dejé. Ya medio que lo dejaste. No, pero funciona. Sí, se mueve mucho. Los contenidos que suben se siguen moviendo mucho. Bueno, después vamos a hablar un poquito de eso y por supuesto que vamos a hacer chivos y recomendaciones a morir. Pero ahora, ¿sabes de qué vamos a hablar? ¿De qué? De algo que es, si se quiere, bastante más doloroso. Vamos a hablar de la pobreza, de los números de la pobreza. La semana pasada les decíamos, el gobierno se golpea el pecho y nos muestra números de la pobreza que indican que el programa está sacando gente de la pobreza. Sin embargo, vos, yo, miramos lo que sucede en la calle, escuchamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, todos endeudados, algunos perdieron el trabajo, otros están buscando más trabajo porque no llegan a fin de mes, cierran fábricas, se pierden empleos, aumentan los precios de los transportes, de la energía, etcétera. Todos tenemos la sensación de que estamos cada vez más internados en la pobreza y el gobierno nos dice no, que vamos en sentido contrario, que estamos saliendo. Qué difícil es entender esto y qué suerte que lo tenemos a Germán Pinazo como todos los lunes. Hola, Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Germán. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, difícil entender esto, ¿eh?
Sí, hay que ver, precisar un poquito qué se mide, y entonces ahí va por ahí quedar un poco más claro. Dale. Hay distintas formas de medir la pobreza, hay, digamos, básicamente, dos grandes grupos de forma de mediciones, una que sería como pobreza estructural, en términos de acceso a un montón de elementos que hacen a las condiciones de vida, otra que es la que estamos hablando ahora en Argentina, que es medir la pobreza por ingresos, digamos, ¿no? Son flujos corrientes de ingresos de las personas comparados contra una canasta. Y entonces ahí hay dos cosas. Primero, lo que ya venimos hablando también cuando hablamos del índice de precios al consumidor, sobre la desactualización de la canasta con la que se mide la pobreza, pero eso por ahí es igualmente daría una reducción de la pobreza. Y otro es parte del truco que hace el gobierno. En ese sentido creo que todo lo que hace el gobierno forma parte de una estafa, digamos, ¿no? Sí. Porque si uno ve, también la semana pasada se conoció el dato de pobreza y el dato de salarios. Los datos de salarios muestran que el salario privado recibe % por debajo de noviembre del 23, que el salario público está 20% por debajo de noviembre del 23, la jubilación mínima más el bono está 3,5% por debajo de noviembre del 23, entonces todo el mundo, en línea con lo que decís vos, Felicita, debería decir cómo bajó la pobreza. Y ahí es donde está parte de la cuestión de estafa del gobierno, porque yo creo que está hecho deliberadamente para esto, que es que lo que aumentó sustantivamente es el poder adquisitivo de la asignación universal por hijo. Bienvenido sea. La asignación universal por hijo aumentó en términos reales un 93% del noviembre del 23 a agosto del... Ay, qué lástima cómo se corta. Sí. ¿Hola? Sí, no, sí, tiene que la como... asignación universal, no sé si se escuchó en el radio, que en realidad lo único que explica la salida de gente de la pobreza en esta forma de medición de ingreso es el aumento de la asignación universal por hijo. Claro. La asignación universal por hijo es el... Bueno, no, estamos con mucha dificultad en el audio, Germán, vamos a ver si podemos retomar la comunicación ahí. Hasta acá veníamos bien, pero la verdad que se empezó a escuchar con mucha dificultad. Le volvió el hipo a la línea, ¿viste? Sí. Ese hipo que se corta cada 3 segundos, entonces no entendés lo que te está diciendo. Pero bueno, estamos escuchándolo a Germán, que nos da una explicación de por qué los números dicen una cosa y la realidad, como venimos describiendo, indican otra. Tremendo, Felicita. Yo no vi a ninguno de los 12 millones de personas que salieron de la pobreza, y un dato que me llamó la atención de este fin de semana: ¿sabés cuánto cobra un trabajador ferroviario con 10 años de antigüedad? ¿Cuánto? 10 años de antigüedad, está cobrando 1.100.000 pesos. Claro. Imagínate si esa persona tiene que alquilar. La verdad que es una de las que cayó debajo de la línea de pobreza y no de las que salió. No, y aparte, muy poco tiempo normalizamos que en Argentina podés ser millonario y ser pobre, ¿no? Totalmente. Está muy normalizado. A ver, Martín, si ahí podemos recuperar, me decías, nombrabas la asignación universal por hijo, ahí nos quedamos. Claro. Todos los ingresos, sea jubilatorios o de salarios de la gente que labura, digamos, están por debajo de noviembre del 23. Lo único que aumentó es la asignación universal por hijo, y aumentó un montón. Aumentó en términos reales más o menos un 90%, 93% entre noviembre del 23 y agosto del 25. Yo creo que eso es incluso hasta deliberado por parte del gobierno para mostrar esta estadística de reducción de la pobreza. Puede ser. Sí, sí. Que bienvenido sea, digamos, ¿no? Pero también es un poco inconsistente con un gobierno que dice basta de planes, basta de Estado, digamos. Paradójicamente, el único factor que explica la reducción de la pobreza es la intervención del Estado, porque la economía privada no funciona ni para atrás y todos los ingresos están cayendo. Otra cosa que a mí me parece interesante: el gobierno dice, sacamos 12 millones de personas de la pobreza. Me gustaría ver un minuto de ese número, porque no hay manera, por más mentiroso que uno sea, de llegar a 12 millones. ¿Se escucha bien ahí? Te escuchamos perfecto, sí. El gobierno lo que hace es, no sé cómo llega a 12 millones, pero digo, el gobierno muestra el dato del primer semestre del 2024, que es cuando asumió y cuando, producto de la devaluación de diciembre, llevó la pobreza al 54 más o menos, y lo compara muchas veces con el 31 de ahora. Así todo, tanto si vos tomás la población total del país como si tomás la población que deberían tomar, que es la de la encuesta permanente de hogares, porque el dato de pobreza sale de la encuesta permanente de hogares, que son solo aglomerados urbanos, te da más o menos 10 millones de personas en un caso y muchas menos, 6 millones supongamos en el otro. Ahora, el gobierno lo que debería tomar para
decir cuántas personas realmente redujo el propio gobierno es contra el dato anterior de pobreza, el dato del gobierno de Alberto Fernández, porque si no el gobierno compara lo que ellos hicieron aumentar y agarran el pico de aumento con el valor más bajo, digamos, ¿no? Pero así todo tampoco da 10 millones. Si uno toma el dato de pobreza, el último en términos absolutos del gobierno de Alberto Fernández, la cantidad de pobres se redujo, medida en términos de ingresos, sobre lo cual quiero decir una cosa más, en menos de 3 millones. No sé, es imposible que llegue a 12. Y después algo que vos dijiste, Felicitas, esta forma de medir la pobreza, mide tu ingreso y lo compara contra una canasta. Ahora, si vos estás endeudado por 5 veces tu ingreso, eso vos igual no sos pobre. No sé si se entiende lo que quiero decir. Se entiende perfectamente. Aunque vos llegaste, pagaste deuda y no comiste todavía. Claro, si vos agarraste, vos estabas endeudado en un 10% de tu ingreso en el 2024 y ahora estás endeudado en un 100%, si tu ingreso pasó la canasta básica, vos podés dejar de ser pobre aunque la plata te alcance menos. Por eso digo, este es un indicador que es un buen indicador, es un indicador limitado para medir la pobreza y es un indicador que está muy... al que lo incide mucho el aumento de la asignación universal por hijo. Todo el resto de indicadores de ingresos está mucho peor de lo que estaba en noviembre del 23, mucho peor o empatándole. El que mejor está es el salario privado registrado, que en julio, que es el último dato disponible, todavía está 0,5% por debajo de noviembre del 23. No hay ningún indicador de ingresos del mercado laboral que esté mejor, ni de jubilaciones que esté mejor que lo que estaba en 2023. Gracias, Germán. Muy clara la explicación. Y ese cruce me parece que es un punto crucial, ¿no? El cruce entre los que supuestamente no son pobres y los endeudados. Si vos tenés más del 90% de los laburantes endeudados, de los argentinos endeudados, bueno, en realidad ahí todo tiene otro color. Sí. Ahí el último dato, por ahí te comento, por ahí la columna de la semana que viene podemos ir sobre eso. El dato del Banco Central está, el nivel de morosidad de las deudas de las personas está en el nivel más alto más o menos de los últimos 20 años. Mira. Sigue siendo una morosidad relativamente baja, no llega al 6% porque ahí están incluidas todas las personas y las deudas de tarjeta y todos los tipos de deudas, digamos, ¿no? Pero es un nivel de morosidad altísimo. Lo difícil es justamente... comparar la fuente de la encuesta permanente de hogares, que es de donde sale el dato de pobreza, con las otras fuentes de datos para ver cuánta de esa gente que salió... Sí. No, el dato que cito, perdón, de los endeudados lo cito del Centro Almacenero de Córdoba, que tiene sus estadísticas y que marcaron 91 y que no necesariamente las deudas tienen que ver con banco o con tarjeta de crédito. A veces pedirle plata a un familiar o pedir en alguna otra entidad que quizás no pertenece al sistema bancario, digamos, ¿no? Pero algo vamos a preparar, porque ahí hay que ver si están todas las deudas en términos absolutos, las deudas de los que más plata tienen y no son morosos son muy grandes y las otras son muy chicas, por ahí si uno lo segmenta se puede ver mejor, pero para la próxima lo preparamos. Dale, Germán, gracias, un abrazo muy claro siempre. Abrazo grande. Estamos escuchando a Germán Pinazo, economista, vicerrector de la Universidad Nacional General Sarmiento. Claro, tenés que tener en cuenta un montón de cuestiones. No, y totalmente interesante lo que señala él, cómo el impacto es en el sector más bajo a partir del aumento de la asignación universal por hijo y de las políticas públicas que inciden sobre todo en este sector. Sí. Bueno, después vamos a hablar un poquito de otra fábrica. Todos los días cierran fábricas, es una cosa de locos realmente, pero en este caso Tía Maruca, que cerró una de sus plantas. Sí. ¿Y qué vamos a mostrar? Dolor al corazón, Dolor, ¿no? país. Tiene 4 plantas. Parte de mi base nutricional. No me digas. Sí. Bueno, es discutible eso, pero aguante Tía Maruca, aguante por los laburantes, sobre todo que en este momento están como muy complicados. Tiene 4 plantas. Qué loco, porque Tía Maruca empezó yo no sé si te acordás, tipo 2000, empezó y era muy llamativo porque lo que tenían eran esa suerte de estantería, no sé cómo llamarlo, ese armazón de madera, así tipo artesanal, con las galletitas. Parecía que había pasado una tía en realidad y había dejado todas las galletitas recién horneadas, casera, ¿no? Que le funcionó bastante bien. Pero parece que también es un dato del cierre de una de sus plantas que podemos vincular a algo que venimos hablando, que es la caída de las ventas en los kioscos, en los supermercados y demás, y que ya no tenés todo el tiempo un resto en el bolsillo para entrar y comprarte un paquete de galletitas, una gaseosa, ¿no? De hecho, los kiosqueros lo vienen diciendo, que también cerraron muchas bocas de expendio. La retracción del consumo en todas sus facetas, ¿no? Hablaba con una persona que se dedica a la odontología y me dice, muchas menos personas vienen a verse, porque es un gasto que al final es secundario, ¿no? Si te puedes ir a mejorar una carie o arreglar un diente con algo que no te cubre la obra social, bueno, hoy en
en día lo dejas de lado, igual que darte un gustito, ¿no? Desde un alfajor hasta un kilo de helado. Sí. Qué dolor, ¿no? Hablando de Sí, noticias y del corazón. Dolor total. Un dolor, con lo lindo que es entrar a comprar porquerías. Qué rico, qué rico. Perdón. Alimentarte de eso. Perdón. 12:30 nos vamos a ir a la tanda. Enseguida venimos con ustedes. Recuerden, 11 32 000 530. Y también estamos en nuestro canal de streaming. ¿Están ahí? Sí, me parece que sí. Están ahí, por supuesto. En nuestro canal de YouTube Somos Radio AM530. Invita a tus amigos, invita a tu familia. Nuestro canal sigue creciendo y queremos que crezca mucho más. Así que dale, compartir el link, copate, dale like, por supuesto, y quédate con nosotros. AM530. Somos Radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Inteligencia artificial. Hola, aquí Adrián Stoppelman para invitarlos para este sábado 4 que voy a estar en el Pulqui Bar haciendo Desinteligencia Artificial. 90 minutos de humor que alivian y hacen bien. Sábado 4, el Pulqui, te espero. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Bueno, acá le mandamos un videito de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Como siempre, arriba del auto me espera la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530.
Estamos hablando un poco de las redes sociales. Les voy a invitar a mi Instagram. Le estoy contando a Yair que me metí un poco más en la historia de los Venegas Lynch. Tu amigo Venegas Lynch, tu amigo Berti Venegas Lynch, que no le gusta que le hagas muchas preguntas. Te voy a pasar un par de preguntitas más a las que ya tenés. Ya me diste para info. para que puedas hacerle. En mi Instagram hice un resumen. Y claro, ¿qué pasa con las redes sociales? Que a nosotros en este momento, yo sé que muchos reniegan de las redes sociales. Nosotros, cuando digo nosotros, digo los periodistas, los comunicadores. La verdad que en gran medida nos salvan las redes sociales, en el sentido de que podemos trabajar muchas cosas o temáticas y demás, que quizás en esta radio por suerte podemos hacer de todo, ¿no? Trabajar de todo libremente, pero tenemos cada vez menos lugares disponibles para trabajar algunas temáticas y algunos apellidos, sobre todo, ¿no? Entonces las redes sociales son un buen canal para eso, en muchos casos las comunidades crecen y la verdad que está buenísimo, y me está pasando con Felicitas Bonavita en Instagram. Y subí el fin de semana una suerte de, estoy armando un bestiario, decía yo, con todos estos nuevos exponentes que llegaron prometiendo anticasta y que son muy, pero muy casta, todos detractores del Estado, pero viven del Estado, ellos y sus antepasados, cuando no corruptos. Entonces, bueno, la verdad que tenés mucho material. Y me metí un poco con la historia de los Venegas Lynch. Claro, 3 minutos, que es lo que te recomienda la red, porque si no, no te recomienda, no te deja llegar a nuevos públicos. Esa es la advertencia que te tira. Vos me decías, nosotros en Grito del Sur tenemos otra experiencia, cargamos más largo, si nos va bien. A mí la verdad que me ha pasado al revés, que cuando me excedo 2 minutos me lo frena. Entonces, sí, yo lo que decía es que tampoco hay que caer en la tiranía de las redes sociales, ¿no es cierto? Porque si no, a veces adaptamos nuestros contenidos, que está bien, porque uno quiere que el contenido de uno se mueva lo más posible, si no laburas al pedo. ¿Y para qué laburas? Pero al mismo tiempo adaptamos formatos a las limitaciones que te ponen las redes sociales. Y nosotros venimos tratando de subvertir un poco eso y de hacer videos de 7, de 8 minutos, y la verdad que se mueven. Tiene que ver con el contenido. El tuyo es un contenido de investigación, así que obviamente sí tiene potencia. Y también tiene que ver con la espalda de la cuenta, del perfil, sin duda tiene que ver con eso también. Pero bueno, en fin, ahí están los Venegas Lynch. Yo renegué mucho porque quería contar un montón de cosas que me encontré y dejé la mayoría afuera. Familiares que tienen historias familiares de apropiación de tierras a comunidades de pueblos originarios, explotación en esos campos, en un tabacal en este caso, de integrantes de esas comunidades y sus hijos también. Entonces, claro, después lo escuchás a Berti Venegas Lynch diciendo, a veces los chicos no van a la escuela, se tienen que quedar trabajando con el padre en el campo. Claro, es la historia de tu vida. Obviamente, esclavización de personas. La semana pasada salió de un campo de Vicentín, que arrendaba Vicentín, donde se encontraron personas también en condición de esclavitud, ¿no? De sometimiento. Trata de personas. Sí, totalmente. Con fines de explotación laboral. Que vos hayas tenido en tu familia un abuelo, un padre, un tío, algún antepasado que haya explotado gente o que haya sido un genocidio, no quiere decir que vos vas a repetir la historia. Obviamente. Pero en este caso hay una reivindicación, ¿no? de esos discursos, que son menos derechos para los laburantes, a pleno. Totalmente, de gente que además es parte de la clase dominante de este país, ¿no? No son tipos que no son nuevos ricos. Y ahora se suma un nuevo Venegas Lynch, que es el hermano de Berti, que es el candidato a diputado en Entre Ríos. En Entre Ríos. Así que se va a sumar Joaquín también. ¿Adivinás qué profesión tiene? Es ingeniero agrónomo. ¿No? Exactamente, es empresario. No sé si ingeniero agrónomo, es empresario agropecuario. Sí, igual que quién. ¿Qué quién? A ver, tantos Expert. Exactamente. Expert también. Sí, José Luis Expert también es entre empresario otras cosas. Qué raro, che, todos los diputados de derecha son empresarios agropecuarios. Entre otras cosas. Sí, hoy pensaba también en algunas similitudes, pensaba en la figura de Escaturiche, que se dedica al negocio aéreo, y pensaba en Fred Machado, que también se dedica al negocio aéreo, ¿no? Argentinos que después fueron exitosos en Estados Unidos y que tienen buenos vínculos con sus referentes aquí, ¿no? Sí, lo de Escaturice, igual ahí yo hago una división, porque Escaturice algún que otro avión tiene. Fred Machado, a lo que se dedicaba, según la nota que publica Sebastián tenía Lacunza, un avión que lo vendía. Era un esquema Ponzi, revendía el mismo avión. Entonces, bueno, no voy a defender Escaturice, pero era un poco más honesto. Él tuvo una empresa de navegación. A él le gustaba, dicen, cuando se fue de Argentina, a Fred Machado, a él le gustaba mucho el mundo de la navegación y él quería ser piloto. Y de hecho, cuando se va, en principio cuentan que la remó mucho, que tuvo trabajos, qué sé yo, vendedor ambulante de comida, trabajos varios,
que se mete para ser piloto y que llega a tener su propia empresa de aeronavegación o trabajar en otras empresas, y ahí empieza a vincularse con un mundo de gente poderosa, digamos, ¿no? Habría que rastrearlo un poco más, pero yo entiendo que él llegó a tener su empresa. Bueno, después termina con este sistema de estafa, una suerte de Ponzi vendiendo aviones, pero a la par de eso, traslada en aviones. No, es que los traslados de Spert eran reales. El tipo le pone el avión de logística para la campaña de Spert. No, pero entiendo que... No. Tiene causas por traslado de estupefacientes en avión. Claro, además. En diferentes lugares. Claro. Y sobre todo hay un dato interesante, que es que tenía algún tipo de base en Guatemala, en donde el tipo tenía desarrollo... de bienes raíces, ¿no es cierto? Donde tenía una constructora en Guatemala, era parte de la diversificación del negocio de Fred Machado. Claro. Bueno, Quiero recomendar, Feli, si me das lugar, una nota que ya salió ayer de Rodríguez Alzueta, de Esteban Rodríguez Alzueta, que habla sobre los narcos, ¿no? Y la diferencia entre el narco que viene de origen popular y el narco que está en los countries. Una nota muy buena que salió en Perfil de Rodríguez Alzueta. Ahora en un ratito, si querés, te confirmo el título, pero es una muy buena nota para meterse en el debate ¿no? Que hoy nos atraviesa. Sí. Los narcos, la violencia y la diferencia de clase en nuestro país. Sí. Bueno, gracias, oyentes. Vamos a hacer una rondita de oyentes y nos metemos, vamos a escuchar algunos audios que tenemos y vamos a repasar un poco la historia de Spert y de cómo fuimos conociendo estas vinculaciones con el mundo narco. Gracias, Sebas Varela, que me manda por aquí... Qué mensaje largo, Sebas. Vos ten en cuenta que yo tengo que leerlo a esto. Pregunta, retomo de lo último y no sé si va a estar, no le voy a hacer justicia. Jesús votaría Milei, Jesús le sacaría los remedios a los enfermos, Jesús regalaría tu país a unos judíos, Jesús mandaría a cagar a palos a los paralíticos y a los viejos, dejaría podrir la comida con tal de no repartirla. Jesús querría terminar en Marulanda para siempre, cada vez más convencido. No son de derecha ni de izquierda, son satánicos, me dice. Bueno, gracias, te mando un beso grande. Gracias, Diego. Hola, Félix, Jair y demás EBCeres, ya que ponen el jangadero de Milo y la voz de Mercedes Sosa. Les recomiendo mirar todo su disco, es una genialidad. Salió en YouTube hace 3 días, se llama La vida era más corta. Es precioso todo el disco con sus videos, disco serie, disco peli, como quieran. Abrazos a todos. Acá dicen, a Berti propuso que los niños empiecen a trabajar a partir de cumplir los 5 años. Memoria, nos recuerda Marité. Nacho dice, qué lindo escuchar a la negra siempre. Acá recomiendan los videos de tu Instagram, Feli, y Viviana dice, además no está Telam, felicitas, las redes pueden ser una buena herramienta de difusión. Sí, eso digo, no es que lo notamos los que utilizamos nuestras redes para generar contenidos periodísticos, sino que me parece que se nota en la audiencia en términos generales, porque nosotros también consumimos ese tipo de contenidos, ¿no? Vas a buscar quizás a las redes aquellos que dejaste de encontrar en puertas que se cerraron o editoriales que cambiaron, y eso que entro aquí a hacer una diferenciación. Renegamos bastante cuando leemos que las nuevas generaciones solo se informan a través de las redes sociales, porque hay de todo en las redes sociales, no todo lo que encontrás es periodístico, pero tampoco todo lo que encontrás en los medios tradicionales es de interés periodístico. Totalmente, y cuánto chamullo hemos visto en los medios tradicionales, ¿no? Como para salir acá a rasgarse las vestiduras, pero sí es verdad que uno tiene que hacer una curaduría de lo que ve en redes. David de Florida se ríe con lo lindo que es comprar porquería, que fue mi cierre de la nota. No, pero no me refería, Maruca. Estaba hablando, a ver, si lo miramos con una perspectiva de interés nutricional, entrar a comprarte un alfajor no te suma, te resta. Viejo, no nos vamos a andar contando las costillas. Si entras todos los días, peor todavía. Colesterol, la galletita, todo eso te sube por las nubes. Peor es votar a Milei. A eso me refiero, ¿no? Lo lindo que es cada tanto. A mí me encanta, comprate un algodón de azúcar. ¿O vos no comes porquería? ¿Qué te parece? Yo vivo a porquería. Bueno. Solo consumo porquería. Gracias, David. Gracias, Marisa, también por aquí, que nos dice, más allá de las siniestras mentiras de la libertad avanza, el dato de tener en cuenta es que estos fascistas antipatria aumentaron la AUH en oposición a la gestión de un supuesto proyecto peronista que las bajó. Una de las principales razones que los llevaron a la derrota en el 23. Para pensar y no repetir más, nos dice María de la Plata. Silvana dice, ayer fui a la zona del shopping Palermo, hace mucho que no iba por ahí, hay mucha gente viviendo en la calle, familia
familia, gente sola, ¿no la ven? En mi barrio también, en Monte Castro. ¿Cuál pobreza bajó? Nos pregunta. Y acá Walter dice, decí que Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria tienen que apalear jubilados, si no los narcos ya estarían tras las rejas. Muy buenos mediodías, Félix, Jair, Lucho, Mariana, la cumbianchera, Manoni, queridos amigos de Buenavita, tengan tarde, noche maravillosa y que Dios nos acompañe. Nos dice Sergio de las Heras, que me manda dos cosas. Una foto de una pasta que está almorzando en este momento, tallarines caseros. Qué rico. Tienen toda la pinta de ser caseros, qué rico. Y además me manda las fotos de las tías Maruca de las Pepas, qué rica las Pepas, ¿no? Nada mejor que una pepa. Gracias, Andre. Hola, Feli. ¿Vos tenés amigos que te dan 200 lucas verdes? Me pregunta, y te llevan en avión privado. El pelado Carancho tiene amigos generosos. Hablame de delincuentes. No, Andre. Pero tengo amigas que me invitan a presentación de libros. Después les voy a contar. No está mal. Andre nos va a contar, no voy a contar. Yo voy a dejar pasar unos días para que nos cuente ella. No, bueno, sí, porque todo lo que dice Expert es que, ahora vamos a volver sobre ese tema, es que, bueno, tiene admiradores, ¿no? Gente que lo admira. Justo. Y que le pone un avión a disposición, por ejemplo, para que vaya a presentar un libro a Viedma, en ese caso. Qué afortunado. Sí. Acá Emanuel Rodríguez, el Peroncho, me parece que es, te manda un beso, dice, vamos, felicitas. ¡Vamos, Peroncho! Iris Echeverry también, que manda un abrazo grande. Luciana Alberti. Darío, que dice, hola, Feli, buenos informes en tu página, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, bancan ahí sumándose y compartiendo, Dicen, qué cachivache Expert. Máximo Quesada, que manda un abrazo. Mauro Álvarez Rey dice, si lo mandan a Machado acá, la corte lo absuelve de todo, hasta de las causas en Estados Unidos. Bueno, gracias. Hay un montón de mensajes, pero sé que tenemos que ir con Ale en un ratito, que está en la Feria de Turismo, en la Feria Internacional de Turismo, nos va a contar un poquito qué se vive allí. ¿Qué pasó con la historia de José Luis Expert? Insisto, principal candidato en las elecciones del 26 de octubre, porque es el candidato en la provincia de Buenos Aires, que ya estaba señalado por sus vínculos con el mundo narco. Incluso dentro de los libertarios, algunos le resistían. Recordarán los más memoriosos que se había alejado Javier Milei de José Luis Expert. Se criticaron fuerte, de hecho Expert habló pestes durante un tiempo de Milei. Después, bueno, volvieron, ganó Javier Milei, se perdonaron, recordarán quizás también ese abrazo que se dieron y vuelve. Ahora, hasta aquí, digamos, podía tener controlado José Luis Expert todas estas habladurías, ponele, lo teníamos a él mismo, vamos a escucharlo. José Luis Expert, esto es año 2019, si no me equivoco, yo lo tengo agendado por acá, cuando él va a presentar su libro en Viedma, de Viedma, es Fred Machado justamente, y le agradece, escúchalo. Esta campaña sucia viene de 2021, desde que yo estuve peleando por la diputación del 21, arrancó esta campaña sucia y no se renuevan. Siempre eso es de anoche en la entrevista. Yo lo que quiero escuchar es la de Viedma, ¿sí? Donde él le agradece a Fred Machado porque él solo se involucra. Esto es lo que yo digo que a veces sucede, que salen de Buenos Aires, hablan porque creen que están desconectados de la Argentina, que no está TN, no está La Nación Más. Entonces pueden decir cualquier cosa, pero hoy con los celulares quedan grabados y por supuesto con el trabajo que hacen los colegas en cada uno de los lugares, que a veces trasciende. Es difícil, pero a veces trasciende. Y esto fue lo que le pasó a Expert, que no calculó, agradeció, estaba Fred Machado en ese lugar, agradeció y casi que se entregó solo porque blanqueó el vínculo que tenía con ese tipo que un tiempo después iba a quedar preso. Con una orden de detención de Estados Unidos, nada más y nada menos. ¿Lo tenemos? A ver. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la invitación que me formaron por venir a vernos. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Gracias a ¿Cómo dijo? ¿A quién? Claro. ¿Cómo? Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Lo que se dice que tenían un pacto por una determinada cantidad de plata para la campaña y por vehículos, traslado en aviones, traslado en automóviles, incluso un blindado es parte de la historia, ¿no? Sí, un Jeep Cherokee. Quiero preguntarte, Felicita, si vos crees que es solamente Fred Machado o que hay algún interés atrás y Fred Machado es una especie de intermediario para girar esa plata. Esa sería una muy buena pregunta, la verdad que no, ojalá tuviera respuesta, no la tengo. Lo que sí hay
hay un vínculo ahí que sigue funcionando, porque hay un nombre que es el de Claudio Sicarelli, que algunos dicen que es primo de Fred Machado, otros dicen que sencillamente es su mano derecha, que es un hombre de confianza, Testaferro, que es el titular de la camioneta que en ese momento se trasladaba a Espert cuando fue atacada, y por eso hablamos de la camioneta, y por eso alguien dijo, a ver, ¿a nombre de quién está la camioneta en la que se mueve José Luis Espert? Es el hombre que suele ir al Congreso y que hace un par de semanas Martín Soria expuso, hablamos con Martín acá después de esa exposición, que dijo, ¿qué hace Sicarelli acá en la tribuna? Está acá porque es la pareja de Lorena Villaverde. No me digas, de la narcodiputada. La diputada que tiene también causas porque en Estados Unidos la encontraron con 400 gramos de cocaína. Y son todos de la misma provincia, además. Ojo, ahí lo que está pasando con el Armado de la Libertad de Avanza en la Patagonia. Pero Lorena Villaverde ya le dedicamos la semana pasada un rato, les contamos. Déjala descansar esta semana. Lo que Jair Sibel diría, un poco turbina. Recontra Turbix Megamix. Un poco turbina. Bueno, en fin. Entonces quiero decir, obviamente que Fred Machado está con prisión domiciliaria en Viedma, pero digamos, los vínculos ahí parece que se extienden, que continúan, ¿no? Sí, y el otro tema que también leí un artículo al respecto es que trabada que está la orden de extradición, ¿no? Como en algunos casos la justicia tiene una celeridad encomiable y en otros casos se toma su tiempo también, sí, ¿no? O tendrá celeridad para responder los intereses de este gobierno, no lo sabemos, ¿no? ¿Cómo? No te escuché bien. Claro, porque ¿quién no quiere que Fred Machado se vaya a Estados Unidos? Y ¿qué puede contar? Alguien que tiene algún vínculo con Fred Machado acá. ¿Por qué no la Corte Suprema de Justicia es la que tiene en sus manos en este momento el futuro de Fred Machado, si lo van a deportar o no? No, y te sumo otra cosa, Felicitas, Sí. No es un tipo que robaba cadenitas en el subte, ¿no? Era un tipo que tenía armado un esquema logístico para mover cocaína por todo el continente. Yo, mira, el fin de semana me quedé impactada porque vi el gran despliegue que hizo Jorge Macri, alias el payaso, por vendedores ambulantes, uniformados, tortugas, con escudos, con todo, para correr trabajadores, gente que estaba tratando de ganarse un mango. Ahora le cruzás un Fred Machado y le ofrecen un whisky. Te digo algo más, Felicitas, yo que vivo en esta ciudad hace 35 años, sé en dónde hay búnker narco, vos sabés que hay barrios en donde hay protección narco, vos sabés que hay calles en donde hay protección narco, vos sabés que en la calle Warnes se venden autopartes robadas, lo dijo Leandro Santelo mucho tiempo durante su campaña, vos sabés dónde se venden joyas robadas en la calle Libertad, vos sabés dónde se venden autopartes robadas en la calle Warnes, vos sabés que hay un polo narco en el Bajo Flores, en el barrio Padre Richardelli. ¿No lo sabe Jorge Macri o prefiere destinar estos recursos a perseguir a trabajadores de la vida pública? Ponele. Pero te decíamos, José Luis Espert fue bastante resistido incluso dentro de los libertarios, y acá aparece Lemoyne. No sé si muchos quieren escuchar lo que dice Lemoyne en este caso. A ver, ¿podemos compartirlo? Ahora me gusta más Espert. Bueno, te encantan entonces las personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos. ¿Eso es Espert? Eso es Espert. No. Es una persona traicionera. ¿Sí? Yo estuve desarmando tongos en Despertar. ¿Haciendo qué? Desarmando tongos. ¿Tongos cómo? Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabes, ¿no? No, contámelo. ¿No sabes? ¿Para eso te invité? Contámelo. No lo invitaste para eso. Por Dios que sé. Pero hija, ¿para qué viniste? ¿Queremos hacer un juego de palabras? Me invitaste. Te canto el retruco, pero bueno. ¿Por qué narco? No puedes decir que preferís a Espert antes que... ¿Pero qué pasó con Espert? Te pregunto. ¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? Sí. ¿Vos crees que fue un piedrazo? ¿Y que fue un balazo? ¿Por merca? No. A ver, ¿qué pasa si alguien te financia a vos una campaña? ¿Y a Milei quién lo financia? Claro, cortaste en un momento sensible, Bonavita, el audio. Explicar todo esto. Pero bueno, las acusaciones de ese tenor, obviamente que son acusaciones graves y que con todo lo que estamos viendo tienen mucho asidero. Durísimo, Felicitas. Además dijo, se robó plata de la campaña, lo financiaba el narco. Bueno, fuertes declaraciones de quien fuera una de sus estrategas de campaña. Recuerden que Lemoyne participó del Frente Despertar en 2019 antes de dar el salto y sumarse a las tropas de Milei. Cárcel o bala, ese es el lema de José Luis Espert, que parece que corre para algunos, para sus amigos y para él mismo, por supuesto que no. Yo de todas maneras tengo otra propuesta. Para mí es cárcel o pala. Esperemos
espero que José Luis Esper, claro, Ojalá, que lo pongan a primero que laburar. lo lleven a la justicia, Sí. primero que tengamos un proceso transparente, ¿no? Que den explicaciones, y bueno, después veremos cómo, pero qué gran tomada de pelo que son estos muchachos. Después la seguimos, después quiero volver sobre Osprera. Son una gran tomada de pelo, son todo lo que prometieron que venían a combatir. Nos vamos a la calle con el señor Alejandro Aimú, que está en este momento en la Feria Internacional de Turismo. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal, compañeras, compañeros? Bien. Sí, se está realizando la Feria Internacional del Turismo de América Latina. Este año le tocó a Argentina. Participan en esta feria 51 países. El país invitado es Portugal y se calcula que circularán por la rural alrededor de 135.000 visitantes. Esta feria tiene como destino a los operadores turísticos, destinos nacionales e internacionales, y es una oportunidad para articulación entre el sector público y los sectores privados, especialmente obviamente las agencias, los servicios de hotelería, y en este caso muchas de las provincias argentinas tienen su stand en el día de hoy, donde se realizan distintos eventos, como por ejemplo el de Mujeres Líderes. Mujeres Líderes es un segmento que innova en la oferta de turismo también desde una perspectiva de género en cuanto a la gestión del turismo. Y bueno, también está presente en esta feria Slaika Al-Nowis, que es la representante de ONU Turismo. La verdad que, bueno, con una gran afluencia de público, esta feria internacional se desarrolla durante el fin de semana y culmina el día 30. Bien. Escúchame, ¿qué viste? Bueno, muchos están, la verdad que es importante cómo ha ido cambiando el concepto del turismo. Algunas de las cuestiones que tienen que ver es, por ejemplo, contratar viajes pet friendly. Ahora se puede viajar con animales en las distintas aerolíneas, que tienen, por ejemplo, la colocación de un microchip al animal para protegerlo, ya sea en vuelos de cabina o de bodegas. Los vuelos siempre son con acompañante y necesitan un permiso de una gestión sanitaria que otorga el SENASA. Los destinos en un país donde además se está viviendo una fuerte crisis, obviamente impacta directamente en las visitas. Ya no se entiende un turismo de muchos tiempos y de mucho tiempo, sino con corta temporalidad, digamos. Claro. Y en destinos más específicos. Sí, bueno, la realidad hoy es el que puede se va a algún país vecino, se va a Brasil, se va a otro lado, ¿no? Mientras tanto, en nuestro país vemos cómo las provincias se las ingenian para lograr un turismo receptivo, teniendo en cuenta que también para los extranjeros el país está muy caro a la hora de planificar un destino en nuestro país. Bien, Ale, gracias. Bueno, nos vemos. Un abrazo grande, Ale Aimú, desde la Feria Internacional del Turismo. ¿A dónde querés ir vos? Me gustaría irme al Caribe. Al Caribe, muy bien. ¿Está mal? No, está perfecto. ¿A vos? Y en este momento yo agarraría para alguna playita acá nomás cerquita. Bueno, pero vos me lo vendiste. Si pudiera ir acá, me gustaría Montehermoso. A Montehermoso, está bueno Montehermoso. Mira, podemos ir para Montehermoso, podemos ir a Pehuenco, que está ahí cerquita. Mira, no conozco. Bueno, mira, tenemos destinos. No, me quedé pensando en esto de que el que puede se va afuera directamente. Claro, bueno, por una cuestión, uno pide la de máxima. Claro, pero una cuestión económica, básicamente, este fenómeno que estamos atravesando, que te sale más caro quizás ir a algún lugar turístico de la Argentina que irte a una playa de Brasil. Totalmente, no sé cuánto estarán las carpas en la costa, pero suelen ser precios abultados, sobre todo para el bolsillo un laburante. Entiendo que estaban haciendo veía en Mar del Plata, que estaban haciendo algún tipo de acuerdo para que no se vayan tanto los precios con respecto a lo que fue el verano pasado, pero de todas maneras son precios que siguen siendo altos. Igual ahora me da culpa de mi cipallismo por irme al Caribe y tengo otro planazo que tengo pendiente hace bastante. No era mi idea. Ir al Palmar, en Colón, Entre Ríos, que mira. es un planazo que no voy hace muchos años, que se puede acampar, ir al río, es un lugar muy bonito, un parque nacional.
a 3 horas y media de la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo. Bueno, 1 minutitos, hacemos la tanda rápido, ya estamos de regreso. Somos Radio. AM530. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Nicolás Márcico está en AM530. Vamos a hablar con Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales, también magíster en Economía Política. Pero recuerden que ya a fines de junio JP Morgan está diciendo que se acabó, y efectivamente se acabó porque en julio empezó la devaluación continua que está hasta la actualidad, y ahora va a venir otro salvataje, si es que lo consiguen, para estirar unos meses y llegar a las elecciones. Por lo tanto es 100% político este crédito. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre.
Recuerden ustedes que tenemos el segundo sorteo de primavera de Proveedor Hogar y la 530. Proveedor Hogar y la 530 regalan para todos y todas los y las oyentes de esta primavera el combo hidrolavadora con aspiradora de mano. Para sumarte y participar tenés que comunicarte. Mira, con imágenes, lo pedíamos, lo tenemos. ¿Se puede bañar un humano Qué lindo con eso? limpiar yo te limpio el auto todos los días con un combo como ese. Mira, está buenísimo. Hasta me baño yo. Bueno, el combo hidrolavadora entonces y aspiradora de mano. Para sumarte y participar tenés que comunicarte al 11 4415 2540, dejas nombre, apellido, últimos 3 del DNI, decís que llamás parte de la 530, por supuesto. Tenés tiempo hasta el viernes 10 de octubre de comunicarte y ganar. Ese mismo 10 vamos a contarles por aquí quién es el ganador o ganadora. Acordate, Proveedor Hogar y la 530 te invitan a participar y ganar este hermoso segundo sorteo de primavera. Ahí tenés el teléfono en la pantalla para los que están vía streaming. Y cuando tu casa o tu oficina huele bien y se ven impecables es porque pasó Full Clean. Fabricantes y distribuidores de toda la línea de limpieza, perfumería y papelería. Hace tu pedido a través de la página web www.fullclean.com.ar o llamás al 1168 79 90 49 y les decís que escuchás la 530 y te van a hacer un 15% de descuento con cualquier medio de pago, con toda la limpieza y todo el aroma de Full Clean. Y voy a cerrar esta ronda invitándote a formar parte de la comunidad de la 530. Tu suscripción es imprescindible para que la comunidad sea posible. A los que ya se suscribieron le decimos gracias y a vos que todavía no lo hiciste te invitamos. Es muy, muy sencillo y con tu suscripción vas a tener la posibilidad de recibir entradas al teatro, recitales, invitaciones, charlas, descuentos en productos y comercios. La Radio de las Madres te necesita. Suscríbete. www.am530somosradio.com. Somos, no somos es como un Somos poco pampeano. radio. No, somosradio.com. Cliqueas en Asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad. Elegís la suscripción que mejor se ajusta a tus posibilidades. Apretás el botón Unirme y listo, sos parte de la comunidad. Y además el alias de la radio, Radio AM530, para quienes no quieran suscribirse y hacer un aporte mensual, sino cada tanto, ahí está el alias, Radio AM530. Tenés un WhatsApp solo para la comunidad, el 11 64 19 1650. Si tenés alguna duda, nos escribís allí y te van a responder rápidamente. 13:09 minutos. ¿Qué está pasando en Gaza? Bueno, felicitas en Gaza. Continúa la avanzada israelí, pero lo más preocupante tiene que ver con lo que está sucediendo afuera de Gaza, porque Benjamín Netanyahu habló ante la ONU en un escenario bastante vacío. Se retiraron, lo abuchearon, pero se reunió con Donald Trump, en donde van a negociar un acuerdo de 21 puntos que busca un alto al fuego en Gaza. Por supuesto que no hay partes palestinas implicadas en esto, sino que lo redactan desde afuera, lo que augura que no va a tener ningún tipo de éxito. Nada de nosotros sin nosotros, dice la consigna, y uno de los puntos tiene que ver con el desarme del Hamás, ¿no es cierto? Algo que parecería raro, sobre todo para una estructura político-militar que ha sostenido una resistencia de casi 2 años. El acuerdo lo promueven Estados Unidos y Benjamín Netanyahu, por supuesto, y está patrocinado por el ex primer británico Tony Blair. ¿Te acordás de Tony Blair? Claro, por supuesto. Bueno, un tipo que lo que busca es ser una especie de comisariado político en Gaza que lleve alguna especie de alto al fuego, y también tiene el apoyo o algún tipo de respaldo de la Liga Árabe. La Liga Árabe, un espacio que brilla por su ausencia, ¿no?, en el conflicto, en el genocidio que está llevando adelante Israel en Gaza. Vale destacar que muchos integrantes de la Liga Árabe y muchos países árabes y musulmanes han sido cómplices de Israel y de Estados Unidos. Te nombro algunos, creo que tiene que ver con el Reino de Marruecos. La mayoría de ellas son monarquías, casualmente, Marruecos, Jordania, Egipto, que tiene una frontera con la Franja de Gaza y que está interrumpida. Así que bueno, la gran discusión tiene que ver ahora con si va a poder avanzar este programa de 21 puntos unilateral impuesto por Israel en diálogo con Estados Unidos, que lo que busca es decapitar al Hamas,
generar un gobierno de transición en Gaza, en el que también le prohíben a la Asociación Nacional Palestina ser parte del gobierno, o sea, básicamente un tutelaje internacional sobre el territorio palestino. Y algo muy interesante, habló Mahmoud Abbas, el presidente de Cisjordania, el presidente de la Asociación Nacional Palestina para Cisjordania, y fue muy claro, dijo que renacerán como las flores, que son semillas, que no se van a mover de su territorio, que van a seguir defendiendo la soberanía palestina. Vos sabés que la Autoridad Nacional Palestina es la que tiene algún tipo de reconocimiento internacional, básicamente porque ha sido más condescendiente con Israel, ¿no? Porque es la que ha negociado también a partir de la avanzada territorial sobre Cisjordania algún tipo de entrega de soberanía con el Estado israelí. Así que una reunión importante que se espera para hoy entre Netanyahu y Donald Trump, que tiene como objetivo llegar a algún tipo de acuerdo sobre la Franja de Gaza, por supuesto, sin voz ni voto de los gazatíes, los principales implicados en este conflicto. Los números, las cifras de las personas asesinadas en Gaza siguen creciendo, y por supuesto una hambruna. Digo, esto va a quedar registrado en la historia. Quizás dentro de algunos años cause más estupor repasar esta historia que hoy, porque lamentablemente hay demasiados silencios. Se habla de 100.000 personas bajo los escombros, sumados a los más de 60.000 que informa el Ministerio de Salud de Gaza, y sobre todo el informe de la Comisión Internacional Independiente de la ONU, que lo que dijo es que Israel lo que busca con el genocidio sobre todo es evitar nuevos nacimientos, o sea, impactar en las generaciones venideras, en las infancias actuales y en los niños por venir que nazcan en la Franja de Gaza. 13 minutos, estamos tratando, no sé, muchachos, ¿qué pasa? No podemos, está complicado, no nos atiende, ok, porque no es sencilla la comunicación, por eso está bien, lo vamos a ir viendo con la flotilla justamente para saber cómo avanza, cómo es la situación hoy. La flotilla que fue atacada en por lo menos 3 oportunidades, que se manejan con Starlink, que es su forma de tener algún tipo de conectividad en el medio del Mediterráneo, y que dejaron su última escala con rumbo a las costas de Gaza. Israel ya dijo que los va a considerar como terroristas, así que bueno, todas las miradas puestas en lo que tiene que ver con ese medio centenar de embarcaciones que está cruzando el Mediterráneo rumbo a Gaza. 13 minutos, hagamos oyentes, y me quiero meter con el tema Osprera, ¿sí? Lo dejamos pendiente en algún momento de la jornada o en algún momento de la semana, seguramente vamos a poder llevar adelante esa comunicación. Oyentes en el 1132 000 530, oyentes también vía streaming, Somos Radio AM 530. Buen día, feliz Xavi. Soy Roberto de Moreno. Vi un spot de una propaganda de un hombre que patea un penal y muestra una boleta que se fuerte y al medio. Parece la bandera de Argentina y aparece un solo cuadradito donde pone una cruz. Yo tenía entendido que eran 2 tildes que había que poner. Ahora, si me pueden aclarar eso, pues, ¿por qué hay una sola tilde? Se lo voy a agradecer. Muy amable. Roberto de Moreno. Sí, Roberto, ¿cómo estás? Lo que pasa es que en algunas provincias se vota solo diputados, en otras diputado y senador, entonces la cantidad de tildes que tenga que hacer es según lo que se vote en tu provincia. Esa es la diferencia. Hola, Feli, estoy escuchando hoy desde casa porque vivo en Lanús y hoy es el día 29 de septiembre de Lanús, es el día de la fundación. Así que nada, no tenemos escuelas, no hay clases, yo soy docente, ni primarias ni secundarias, ni tampoco en escuelas privadas. Así que nada, disfrutando este primavera incipiente, muy buen programa. Felicita, Jair y equipo, buenos días. Entiendo que Germán Martínez ya pidió en la Cámara que se lo destituya a Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Ahora, nosotros echamos a uno de los nuestros por darle un beso en la teta a la esposa. Y con todo esto, no lo podemos echar, somos tibios. Abrazos. Ese Mario te escuchó. Mario, escuchó el otro día. Mario, que vuelva el diputado Juan Ameri y sea gobernador de Salta. El amor no es delito. Besarle un pecho a tu señora tendría que estar entre las cosas más lindas del mundo. Nosotros lo echamos. Pero no en la Cámara mientras se está legislando. Dale, una sanción. O sea,
tratemos de nivelar hacia arriba. ¿Sí? Para mí no siempre está mal. Para mejor. Siempre. Lo voy a defender. Sí, pero no me te peleo digo con vos, que no lo Bonavita. haga, pero no tenés por qué hacerlo mientras estás legislando. Estás legislando. Ahí lo llama el jefe de bloque y le dice, Juan, mirá, no me parece que esté bien chuparle un pecho a tu compañera en medio de laburo. Hacelo después. Un pequeño percibimiento. Nosotros le echamos, esto tiene un arco. No me voy a aprender. No te quiero decir que era para echarlo. Claro. Se le fue la mano, es verdad, pero bueno, está legislada, poner media onda. Bueno, vimos un montón de cosas igual en pandemia, no quisiera volver ahí. ¿Quién no se mandó alguna en un laburo como para... Vimos un montón de cosas en pandemia. Para señalar al compañero. Pero bueno, es como un montón. Gracias, oyentes, en el 1132-000-530. Tenemos también por aquí, dale, un Muchísimo, par y nos felicitas. vamos Marta dice, hola, felicitas. Y ya recién entro porque tuve terapia. Soy de Bahía y Montehermoso queda 100 kilómetros de acá. Abrazo, los escucho siempre. Qué lindo. Bueno, capaz que pasamos por Bahía también, ¿eh? Gracias por estar allí con los mensajitos. Gracias a quienes me escriben aquí desde Santa Rosa. La semana pasada contábamos el tema de la cooperativa. Sé que vi el fin de semana a una concejala de Santa Rosa. Para los que no lo escucharon ese día, Santa Rosa tiene una cooperativa, que es la empresa más grande de Santa Rosa, que brinda energía eléctrica, telefonía, televisión por cable, internet, etcétera. Y Clarín está tratando de desembarcar y ampliar como para quedarse con el mercado. Es lo que hacen en estos momentos complicados, ¿no? Invierten, nunca ponen plata. Ahora van a poner plata con el acompañamiento de algunos entregadores que hay ahí en el medio, que están calladitos la boca. Cuando les conviene se sacan una foto en la COPE y cuando les conviene se callan la boca y dejan transcurra el negocio. Pero vi una publicación de una concejala radical que dice: CPS te viene la noche festejando. Bueno. Yo creo que esa señora le tiene que dar explicaciones a los 600 laburantes que tiene la cooperativa y a los miles de asociados que son los dueños de la cooperativa. Una cosa, pero increíble, nunca vi tanto simpallismo, tanto entreguismo en una concejala. Muy transparente, igual con la tradición de la Unión Cívica Radical. Acordate que Giudici es la principal defensora del grupo Clarín y es de origen radical también. Bueno, nosotros lo tuvimos a Juan Carlos Marino, senador muchos años, también. Vocero del grupo Clarín de origen radical. Absolutamente, todos. Vocero del grupo Clarín. Pero debo decir que muchos radicales en Santa Rosa han cuidado y entiendo que cuidan el patrimonio de la cooperativa, porque también son dueños y tienen esa conciencia, ¿no? Pero bueno, en el caso de Luján Mazuco, tristísimo, mofándose de que una empresa cooperativa pueda llegar a, no sé, que pretende la quiebra, que le pueda llegar a ir mal, deseándole el mal a su propia gente. Me parece una cosa realmente inaudita. Gracias por aquí, oyentes. Luis Alberto Altamirano, que me dice, qué pala, no, pala de trabajo estoy hablando yo, por favor, no sean... Porque agarró la pala experta. No tengan ganas de malinterpretar todo lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Dicen que el pez por la boca muere, además de corrupto es un cobarde. ¿Lo recuerdan huyendo como rata en moto? Gracias por aclarar lo de la asignación. Vinieron por la clase media especialmente, nos dice Estela, que nos está escuchando en este momento desde Congreso. Walter Lobato dice: Gaza es la franja de territorio palestino que da al mar. Palestina es mucho más grande, sí, por supuesto. De hecho, Palestina es todo el territorio, ¿no? Sí. Anterior a la partición incluso. Mauro Álvarez Rey, que dice: dan asco, no sé si nosotros o los diputados libertarios, pero bueno, gracias por tu aporte. Un par de mensajes amorosos de ese te vi, Bonavita. Los tomo con mucha gracia. Y Guzbar dice: en provincia de Buenos Aires se vota solo diputados, entonces un tilde, en Cava se vota diputados y senadores, 2 tildes, eso es lo que también refuerza Viviana después, señalando que en PBA solo se vota diputados. Yo banco que me bardeen, que me digan las cosas que me dicen peroncha, zurda, sucio, pero uno me dijo vieja, ¿entendés? Eso para mí ya pasó. No, dije, imperdonable, ¿cómo decir vieja? ¿Sabés cuáles son? Deja. Mirá, si me vas a descalificar sin golpes bajos, te lo pido por favor. Totalmente, ¿okay? Troll de redes. Bueno, muchísimas gracias. 20 minutos, déjame hablar de la vieja política. Sí. En este caso, vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en Osprera. Usted sabe que Osprera es la obra social de los trabajadores de los peones rurales, ¿no? Y que está intervenida por este gobierno. Bueno, hay una cuestión en cómo se dan estas denuncias o cómo salen estas denuncias a la luz, que muchas veces son tensiones que se generan porque ¿quién denuncia? Denuncian desde Huatra. Hicimos una nota con Huatra hace poquito tiempo. ¿La recordarás? Totalmente.
uno de los delegados, si no me Sí. equivoco, era de la provincia de Salta. Claro, bueno, pero el secretario general de UATRE, que es el que hace la denuncia, a su vez está denunciado por enriquecimiento ilícito, ¿no? Y por cuestiones, aludiendo cuestiones de irregularidades, es que le intervienen efectivamente la obra social. Y entonces es desde el mismo seno de UATRE que empiezan a llegar después estas denuncias de las que estamos hablando ahora. Totalmente, UATRE que tuvo una interna fuerte y que gana Anzaloni derrotando a uno de los principales dirigentes libertarios que buscaba hacerse con el control del gremio. Estaba buscando el machete, disculpen la PC, pero es que me ha dado tanto material que se me había perdido el apunte. Bonavita escribe a mano en los cuadernos, una tipa analógica. Necesito mi libreta para anotar nombre porque hay mucho nombre dando vuelta. Y en este caso vamos a hablar de Osprera. Venimos hablando, venimos marcando varias cuestiones, ahora salieron más datos y vamos a poner la atención en Sergio Andrés Aguirre. Ajá. Sergio Andrés Aguirre, es médico Sergio Bien. Andrés Aguirre, llegó a Osprera en el año 2024 como asesor en sistemas, ¿sí? Esa es la función que la intervención le da a Andrés Aguirre. Junto con Andrés Aguirre llega Cassandra Mirabelli a Osprera también a hacer algo muy parecido. Cassandra Mirabelli es casualmente la mamá de Sergio Andrés Aguirre. Mirá qué suerte que encontraste a tu vieja en el laburo justo. Raro, Te ¿qué puede onda llevar eso unas de trabajar con tu milanesas. mamá? Sí, En debe el- ser jodido. Te quiero, no debe mamá, ser pero... fácil. Yo he No. trabajado con mi mamá. Qué Mami, difícil. te quiero, No, yo besito, también. pero... Por favor, bien lejos. No es fácil, no es fácil. No debe ser fácil trabajar con hijos tampoco. No, tampoco, pero bueno. Tu mamá por lo menos te puede traer una comida. Tu hijo directamente te va a soguear cosas, déjalo. Bueno, acá parece que no se llevaban tan mal porque Sergio Andrés Aguirre y esta señora Cassandra Mirabelli entraron en el año 2024 a Osprera. Quien los hace ingresar es Virginia Montero, que estaba en ese momento interventora. Virginia después renunció, algunos dicen se asustó Virginia. Sí, habrá visto cada cosa. Vio mucho y firmó mucho Virginia. Opa. Firmó mucho Virginia. Bueno, entonces lo tenés, Sergio y su mamá Cassandra, ambos trabajando en Osprera. Pero a la vez ambos son titulares de una empresa. No me digas. La empresa se llama Tech Innovation. No, así se llama la empresa. no quiero spoilear, pero ¿le dará Sí. alguna prestación la empresa? Sí. Osprera? No. Desde Osprera contratan a Tech No. para Yo que... no lo creo. para Yo que no lo haga- creo. Es que muy bizarro, evidente. Hay que armar una empresa de algo y tener un amigo en el Estado, Bonavita, Claro, algo bueno, de tuvieron limpieza. el cuidado de en esta empresa no meterlo Martín Menem, pero en otra lo Seguramente- tiene. Para que ahora te lo seguramente cuento. tiene una firma. Contratan a la empresa Tech para auditar sistemas informáticos dentro de Osprera, ¿sí? Esta empresa Tech Innovación se creó 4 meses después de que llegó Javier Milei al gobierno. Bueno, casualidades. La factura 001 se Sí. la hace a Osprera. Bueno, Cualquiera che, podría sos- decir que es una empresa creada justamente para Sí, que sea sí, contratada bueno. por Osprera, ¿no? Sos muy perspicaz vos. La contratan incluso a los 6 meses de estar creada la empresa y en 4 meses le factura 156 millones a Osprera. Me encanta que nadie te pide un acervo de balances anteriores, nada. Che, vos laburaste de Mirá esto. vos, que bueno, venga para acá, son principiantes, primera factura, venga para Osprera. Bueno, Osprera tiene 500.000 afiliados, decíamos hoy más temprano, es la segunda más grande del país. Yo no sabía ese dato, mirá vos, es muy importante, 500.000 afiliados. Medio millón que todos aportan además a las arcas de la obra social. Claro, y que están teniendo, además hay otras causas y otras investigaciones por falta de coberturas, incluso algunos afiliados que fallecieron sin cobertura. ¿Te acordás que en la entrevista nos señalaba el recorte de prestaciones, no? Sí. Bueno, este Aguirre, que, insisto, lo contratan para que se desempeñe en Osprera y a su vez contratan en Osprera su empresa y con su mamá, es el socio de Martín Menem en la empresa TR Nutrición, que es la famosa empresa de suplementos dietarios de Martín. ¿Sí? Es socio de Martín en esa. ¿Cuántas Bueno, empresas tiene Martín Menem, Bonavita? se ve que muchas, porque hoy me decía el compañero Martín Virgili del canal cooperativo y le mando un beso y me dice, che, pero escúchame, pero Tech Security se llaman También, igual. Sí, cambiar el nombre, Martín. Es la de los hermanos de Martín. Buah, en fin. Como te decía, esta Tech fue creada 4 meses antes de asumir Milei. Cassandra Mirabelli, la mamá de Aguirre, aparece como presidenta. 6 meses después de ser creada es contratada.
para hacer una suerte de asesoría. Además a ellos, le contrata otros tipos de asesorías y rellena un poquito más la factura. Se llevan estos casi 200 millones de pesos. La titular Montero renuncia y asume Marcelo Petroni, que es el actual. Hablamos de Petroni hace poco, porque trascendió que Petroni le pidió una reunión a Milei y le dijo que estaba viendo muchas cosas raras. El actual interventor, ¿no es cierto? El actual interventor lo señaló a Menem y dice que Javier Milei hizo caso omiso, ¿sí? Hay constancia de que Aguirre se reunió con Lule, Menem y con Montero en algún momento, ¿sí? Hay una constancia, hay una reunión que por lo menos queda registrada. Ahora, cuando se les hace la denuncia y empiezan los allanamientos, hablamos la semana pasada de los allanamientos que ordenó Marijuán, van a la supuesta dirección que tiene esta empresa, Tech, y se encuentran con que no hay oficinas, no hay empleados, no hay nada de la empresa Tech. Hay otra empresa, ¿sí?, que se llama WellMet, si no me equivoco, y es una empresa que también es de Aguirre. Aguirre se ve que tiene muchas empresas, ¿sí? Es increíble. Hicieron el allanamiento en el lugar, no era, insisto, el lugar de la empresa, no había nada que indicara que ahí funcionaba la empresa, pero sí encontraron las facturas. Así que se ve que lo importante estaba. Una empresa, otra empresa, todo en el mismo lugar funcionaba, y Aguirre es el nexo, insisto, el socio de Martín Menem. Es así de escandaloso como se los estoy contando. Inaudito. Bueno, Aguirre y Montero tienen el vínculo muy aceitado. Montero se fue. Montero era la interventora, la primera interventora. Pero tienen un vínculo con los Menem, Aguirre sobre todo. Pero muy obvio, o sea, nos subestiman como demasiado, ¿no? ¿Qué pensaban? ¿Que nadie nunca iba a investigar? ¿Que nadie nunca iba a hacer ninguna pregunta? Esto fue denunciado por José Boitenco, que es el secretario general de UATRE. Claro, es el tipo que ganó las elecciones finalmente y el que derrotó a Anzaloni, ¿te acordás? Porque es otro nombre que entra acá, que es el referente libertario, Pablo Anzaloni, que era el tipo que quería quedarse con el gremio. Pero hicieron un gobierno para currar, eso es lo que está quedando en evidencia. Hicieron un gobierno para currar. Cobraban las candidaturas, o sea, ya en campaña veíamos cómo movían plata, cobraban las cenas, cobraban las candidaturas, y ya siendo gobiernos armaron sus empresas para currar. Y una más de Osprera, están investigando las compras a qué droguería, a la Suizo Argentina. No, los Cobalinker acá también. También acá. Entonces, coimas por todos lados, empresas fantasmas, contratos, nombres que se vinculan con los Menem. Los Menem, o sea, si los Menem están hasta las manos, los Milei están hasta las manos, pues no los pueden tocar. No, y en tu recuento de cosas no mencionaste el contrato con Banco Nación, ¿no es cierto? También un contrato. Lo dejé pasar porque dijimos Tech Security. Porque ya no nos entran tanto. Que, claro, me enfoqué en Osprera, pero cuando hablemos de los Menem y de los múltiples negocios que tienen, otra que la familia de los Venegas Lynch, se nos va a complicar muchísimo para hacer ese recuento. Pero pensá en todo esto que rodea a Javier Milei. Digo, quien quiere creer todavía que Milei no está al tanto de nada de esto, y hablando de no estar al tanto, tengo que mencionar lo que dice Paltroni ahora, pero es imposible. Están los Menem haciendo sus negocios, Esper con el tema del narco, todo este entramado de pedido de coimas y de retornos en los organismos oficiales. Es imposible que no sepan, son parte. Este es el tema, que son parte. ¿Qué dijo cuando le fueron a preguntar Marcelo Petroni, no Paltroni, Petroni, que es el actual titular, o el actual interventor en realidad de la obra social? Es que él no sabía que Aguirre era socio de Menem. Y que no sabía que estaba en Tech tampoco. Y que hasta el 31 de agosto se empeñó de Esprera, cuando él se enteró, cortó todo tipo de vínculo y dejó de pagar las facturas. No tiene una persona que le averigüe, ¿no? ¿Con quién? No sabía nada. O sea, mirá cómo abrió el paraguas, el tipo que dicen se reunió con Milei para decirle que veía cosas raras, ahora dice que él no sabía quién era Aguirre, no sabía las vinculaciones que tenían con los Menem, y no sabían de esta empresa tampoco, por lo visto. Pero mientras tanto estaba Aguirre, estaba su mamá, una señora de 71 años que dice que iba bastante de jefa, y estaban de los dos lados del mostrador, estaban adentro de Osprera y estaban en la empresa Tech, que contrataban para hacer auditorías. Y a su vez, Aguirre tiene una empresa de suplementos dietarios con los Menem. ¿Nadie le va a preguntar a Martín Menem por esto? Prepárate cuando investiguen. investiguen. ¿No hay una entrevista posible con Martín Menem? Prepárate cuando investiguen los contratos de la empresa de nutrición esta, ¿no? Que probablemente debe tener algún tongo con alguna dependencia estatal también. Increíble, increíble. Coimeros, narcos,
todo lo que te imagines en el gobierno que venía, y casta, mucha casta en el gobierno que supuestamente venía a combatirlos. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Soy Leo, vivo en Zárate y los escucho por la radio común y corriente. Me alegra muchísimo que la 530 tenga la potencia que está teniendo. Viajo mucho y escucho la 530 desde el auto, por lo menos en un viaje a Tandil, que lo hago seguido, se escucha perfectamente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
Hola, buen día, queridos Jair y Feli. Feli y Jair. ¿Qué podemos pretender de tipos como Sper y Venegas Lynch, no? Son dos herederos, por empezar. Lúmpenes, pero de paladar negro. Sper es un mafioso, un tipo violento que no se la banca, y un cobarde. Es un cobarde. Y Venegas Lynch, un personaje. Hace poco, ¿se acuerdan que dijo que se está cometiendo una masacre de ricos acá bajo el gobierno de Milei? El tipo que quiere alambrar y privatizar el mar. Bueno, esos son, felicito, si querés investigar un poco de esos tipos, bueno, macanudo. Les mando un abrazo grande. Augusto. Libertad a Cristina. Muchísimas gracias, Augusto. Hoy va a la Patagonia, Javier Milei, ¿eh? Va a estar en Tierra del Fuego. Va a conocer la Patagonia. No, Tierra del Fuego ya estuvo con Laura Richardson. Estuvo 3 veces, estuvo en la primera, me acuerdo que las imágenes eran, la verdad que muy impactantes de la cantidad de gente que iba. No sé si hoy va a poder repetir, es su intención. ¿Por qué digo no sé si va a poder repetir? Porque los niveles de desempleo crecieron bastante. Mucho. En el caso de esa provincia, más que el promedio. Así que vamos a ver cómo le va en este viaje. Nosotros nos vamos a ir a Santa Cruz porque nos recibe Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos. ¿Cómo le va, Pablo? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Pisa tierra patagónica hoy el presidente. Sí. Aparte del presidente va a ir a hacer el acto en una cabina telefónica porque realmente las políticas que implementó en toda la Patagonia, como en el resto del país, fue la más complicada en materia de empleo, de soberanía, y bueno, realmente a uno le llama la atención diferentes aspectos que no puede llegar a comprender y a entender, pero sí después se ponen en orden cuando pasa lo de Provincia de Buenos Aires, lógicamente que la gente se vuelca a lo popular, ¿no? Al sentido común, al ser patria, al ayudarnos al de al lado, ¿no? De que acá ninguno se puede salvar solo, entonces las cosas se ponen en orden y esta transición nacional, por lo menos, y en mi provincia, que el gobernador de mi provincia es del mismo palo de Milei, lógicamente está llevando al fracaso más grande de la historia, ¿no? ¿Preocupa este viaje de Javier Milei a Estados Unidos y la letra chica de un acuerdo que no conocemos, ¿no? Y que todos sospechamos tiene que ver con más pérdida de soberanía? Sí, aparte, bueno, nosotros tenemos las represas, que dice que hay que dejarlas afuera, que tenemos un fondo internacional para poder continuar, la generación de empleo, la soberanía energética, son cosas que realmente están más preocupados en poder llevarse bien de forma personal con Estados Unidos, con políticas que realmente han sido nefastas y que a mí lo que por ahí me daba bronca o preocupación era los medios internacionales que decían el ajuste popular de Milei, ¿viste? El ajuste popular, ¿cómo vos vas a estar contento que te saque los medicamentos, que le peguen a los viejos? Sí. Era ilógico, ¿no? Que después el tiempo, como siempre digo, el tiempo pone las cosas en su lugar y la gente peronista y la del campo nacional y popular, que tiene sentido común, digamos, de defendernos entre nosotros, llegó a tener una provincia de Buenos Aires que dé el ejemplo para que nosotros tengamos un horizonte mucho más claro, ¿no? ¿Sos optimista con el 26 de octubre? Sí, muy, muy optimista en todas las regiones. Nosotros tenemos mucho para poder ofrecer, tenemos no solamente, porque no es el candidato, es el proyecto político, volver a ser nosotros, volver a ser Patagonia, volver a tener independencia, volver a trabajar y ser patria, ser nación, poder tener políticas de deporte, tener políticas de turismo, volver a poder reactivar la economía. Mira, la Patagonia Argentina, el 70% del turismo cayó en este último tiempo, y no solamente por que somos caros, digamos, por el valor del dólar, claro, sino también porque no hubo promoción interna para que puedan moverse la otra gente, porque no hay plata, muchachos, pero no es que no tiene plata el Estado, porque el Estado sí tiene guita, la tiene Milei, la tiene Karina con el 3%, la tienen estos tipos que se llevaron y se afanaron todo y que miran la paja del ojo ajeno, ¿no es cierto? Que les molesta que se lo diga, porque ellos vinieron a ser los inmaculados y los transparentes de la política y terminaron más sucios que una papa, digamos. Está muy complicado, sí. Y claro, entonces ahora no hay una credibilidad de que las cosas se puedan cambiar y se trata de ser moderado, ¿no? Y realmente hay que seguir trabajando para que realmente
el empleo crezca, que es muy difícil con esta política que lleva adelante el presidente y el gobernador de mi provincia. Yo estoy ahora en Los Antiguos, estoy en la punta de la ciudad de la fruta fina, en este preciso momento, recorriendo, acompañando a nuestros candidatos, y vengo de Las Heras, Truncado, Caleta Olivia, donde el petróleo tuvimos la peor crisis en los últimos años, peor que en los años 90, 10.700 despedidos de petróleo en el norte de Santa Cruz, sur de Chubut. Y bueno, con esas personas menos, una ciudad, una provincia de 300.000 habitantes, imagínate el impacto que puede llegar a tener en lo económico y en no tener salidas laborales, ¿no? Entonces, el que sabía de petróleo lo terminó de fundir y nuestra economía realmente se vino a pique y el desempleo está siendo latente como en el resto del país, en mi provincia, por una decisión realmente errónea, ¿no? Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Uno piensa en la Patagonia, piensa en tu provincia, piensa en Tierra del Fuego también, y han sido en general en los últimos años bastiones del peronismo, provincias en donde uno intuía que el peronismo iba a tener una buena performance. En el balotaje con Javier Milei eso cambió. Quiero tu análisis sobre cómo se movió esa adscripción popular y cómo Javier Milei sumó votos y qué está pasando con la gente que quizá confió en Javier Milei y hoy te la cruzás en algún recorrido y soltó un poco de esa esperanza. Sí, aparte, a ver, ayer en Las Heras venían las personas y me decían, Pablo, che, perdoname, y yo decía, bueno, ¿qué pasó, viste? Porque uno siempre se cruza con un montón de gente, no, yo voté a Vidal, voté a Milei, bueno, vos le creíste, digamos, no es algo que realmente haya sido un error de nuestra población, sino que la población cree en lo que dicen los dirigentes, ¿no? Cree en los políticos, cuando hablan y dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y después no lo podés desvotar, digamos, y hoy creo que es por eso que estas elecciones van a ser sumamente importantes para el principio del fin de unas políticas de poner un freno al avasallamiento, a la falta de respeto, a los agravios, a esta desconexión que hay entre la política y la gente, en esto de pensar que se gobierna para un sector minoritario. Hay que militar, hay que trabajar, hay que volver a nuestros orígenes, como lo hemos hecho siempre. Nosotros, desde los más chicos a los más grandes peronistas de la Patagonia, siempre lo hemos hecho de la misma forma, nos gusta, nos apasiona y cada vez somos más. Y vuelven aquellos que realmente confiaron y pensaron y creyeron que se podían hacer las cosas de otra forma, y hoy ven que realmente no es que la situación cambió, sino que empeoró, ¿no? Empeoró porque vos antes tenías hospitales y había salud, vos ibas a los colegios, había clases, vos ibas y tenías empleo, vos ibas y tenías una conexión para poder tener unas políticas deportivas, vos ibas y tenías una política cultural, vos ibas y tenías apoyo para los pibes para que puedan llegar a tener una formación. Bueno, hoy no hay nada de eso, nada de eso, absolutamente, y piensan que con TikTok, Facebook o Instagram te pueden llegar a convencer de cosas que la realidad golpea y golpea todos los días. Pibes que 16, 17 años que salgan a laburar porque la guita no alcanza. Ciudades acá, municipios que acá cobran 260, 300.000 pesos de salario, ¿no? Y el gas hoy en Los Antiguos te viene 200.000 pesos por mes, digamos. Bueno, esa es la realidad. Acá 6 grados, 7 grados. Las posibilidades de los pibes, la salud mental, la cuestión de salud mental que nadie está atendiendo, no solo de los pibes, de los adultos también, que es muy terrible. Qué triste. Todo. Por eso es importante volver a tener esta conexión que hemos tenido siempre. Por eso estamos esperanzados. Siempre el peronismo fue optimista, ¿viste? Hasta en los peores momentos. Aquellos que fueron perseguidos y seguían trabajando, aquellos que después, cuando en época de Macri te apuntaban con el dedo, ¿viste? Diciendo, mirá, ya van los cucas, los peronistas, este hizo lo mismo, y bueno, digamos, las recetas iguales que siempre fracasaron siguen siendo. Y entonces vos tenés a Cristina en la presa porque defendió los intereses de todo y porque un cuaderno que encontraron, que no sabemos dónde, que las causas, que no causas, que se persiguió políticamente, que la justicia hace política, que la política no hace justicia. Bueno, tendría que ser la política justicia también, y se equipara la representatividad en el pueblo. Hay tanto para discutir y para hacer, pero la única realidad es esta, la que estamos viviendo. Más allá de todo lo que ha sucedido, loco, no llegás a fin de mes, se persiguió y realmente no se consiguió absolutamente nada, que no se entiende tampoco cuál es el proceso de transformación de este último tiempo. Tener los grandes grupos económicos que se afanaron todo, como Caputo, que estuvo anteriormente y está ahora, y que no te dicen dónde está el oro, y que te dicen que siguen endeudando, que siguen repartiéndose la plata entre los amigos, y después son los grandes inmaculados de la política que se equivocaron, ¿viste? Y todo el pueblo sabe lo que significa equivocarse con esta clase de gente. Bueno, hay que volver a reconstruir eso para sacarle
la decisión de perjudicar a la gente ganando las elecciones y poniendo un freno de lo legislativo. Es importante tener legisladores de nuestro partido, es importantísimo. El campo nacional y popular. Hay que explicarlo, hay que explicar esa importancia. Es muy importante. Sí. Andá a votar con confianza, votá en defensa tuya, votá una vez para tu familia, hermano. ¿Qué te pasó? No estaba normal que le peguen a los viejos, no es normal que no tengan remedio, no estaba bueno. Bien que cuando vos te cagaste de hambre fuiste a ver a tu papá y a tu mamá o a tu abuelo para que te tire una moneda, ¿viste? ¿Ahora qué te pasó? ¿Viste? Antes tiktokeaba diciendo que los pobres iban al supermercado y ahora vos no llegás a comprar ni al 5 de cada mes. Sí. Bueno, esa es la realidad, muchachos, ¿me entendés? Pensá como quieras, pero votá con el corazón. Bien. Pablo, gracias. Es interesante y la verdad que coincido en lo que estás diciendo. Creo que es importante hablar y explicar una y otra vez por qué se necesita que en esta próxima elección los legisladores, las legisladoras que resulten electas, que vayan a asumir a partir de diciembre, defiendan al laburante, porque este gobierno quiere meter reformas que van en contra de los jubilados, de los laburantes, de la salud, de la educación, de las universidades y de todo lo que es bueno para el pueblo. Gracias, Pablo. Un abrazo grande, gracias por la nota, un saludo para todos. Hasta luego, estamos escuchando a Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, tan sencillo como eso, insisto, lo dijo él y creo que está bien, independientemente de tu pertenencia política partidaria, me parece que está muy claro lo que está en juego en esta elección. Hoy a la mañana hablaba con el Peroncho, que estaba conectado hoy temprano, no sé si está todavía, porque horario escolar a veces complica también la situación, no sé si está todavía, pero él en sus shows, ahora cuando venga a Buenos Aires quiero ir a verlo, porque la verdad que no he ido, pero lo quiero ver, habla de detectar el sujeto político pasible de ser compañerizado. Bien, importante. De la militancia, de no salir a pelear y enrostrarle, votaste para... No, ir y hablar tranquilos y, bueno, hacer ese trabajo de militancia que es tan necesario en este momento, sobre todo después de todo lo que se rompió. Totalmente. Hay que reconstruir todo lo que se rompió. No, y la línea de Grasso, que es interesante, no es la culpa del votante que quizá creyó en este proyecto, que no era un tipo de extrema derecha, sino que estaba podrido de lo que venía sucediendo en el país, no salir a hostigarlo, no salir a señalarlo, sino decirle, mirá viejo, acá hay un país en común que puede ser un poquito mejor que lo que nos están ofreciendo, y eso se define también en las urnas, no solo en las urnas, pero también en las urnas. Hace mucho que no veíamos todo tan roto. Me refiero, yo creo que a cada uno de ustedes le debe pasar, porque a mí me pasa en diferentes círculos de hablar con compañeras, con profesionales o con gente que tiene un oficio y que está... Sí, nos vamos a... Bueno, después vuelvo sobre este tema, nos vamos rapidito porque logramos el contacto con la flotilla, Jair, lo tenemos en línea, a Carlos Cacote Bertola desde la flotilla humanitaria que va rumbo a Gaza. Carlos, gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por llamar y por preocuparse por nosotros. Te escuchamos bien, por suerte, te recibimos bien. ¿Dónde están? Se están acercando, ¿verdad? Estamos en este momento, mira, te leo el instrumental. Dale. Estamos a 277 millas de Gaza, exactamente. Ajá. ¿Y? Eso en kilómetros, más o menos, hay que multiplicarlo por 1082. Pero bueno, unos 400 y pico de kilómetros. ¿Y cómo la vivís, Carlos? ¿Qué sentís a medida que te vas acercando a un lugar de tanto sufrimiento, en donde el genocidio no se detiene y donde lamentablemente gran parte de la comunidad internacional le ha dado la espalda, ¿no? Bueno, pero otra parte de la humanidad no, hubo miles de movilizaciones, muchos gobiernos cambiaron su postura en la ONU. Sí. Algunos gobiernos como el italiano, de que no podríamos digamos prever ni hablar de su progresismo, mandaron un barco de guerra para que no nos ataquen más en aguas internacionales, y desde que eso ocurrió la verdad que estamos bastante más tranquilos navegando. Lo que pasa que bueno, ellos nos van a acompañar hasta la milla 12, ¿no? Cuando entremos en aguas territoriales palestinas, ya ellos no se van a involucrar. De hecho, se involucraron pidiendo que llevemos la ayuda humanitaria a Israel, ¿no?
Cascote, ¿cómo va? Jair Sibel te saluda. Primero un abrazo grande para todos los que están ahí. Segundo, quiero preguntarte cómo están evaluando que puede ser la respuesta del Estado de Israel. Ya los atacaron en varias oportunidades con drones incendiarios y la verdad que me imagino que a cada paso que ustedes se van acercando, la tensión debe ir subiendo. Quiero recordar que Cascote está al mando de una de las embarcaciones. Es el capitán de una de las embarcaciones que, entre otras cosas, transporta medicamentos, comida, suplementos para la población de Gaza. Sí, la tensión obviamente crece. Recién no sé si me estaban llamando, no podía prestarle mucha atención al teléfono porque justo un velero se le rompió el motor y estamos remolcándolo, así que habíamos vuelto, nos separamos la flotilla, lo enganchamos, le tiramos un cabo y ahora lo estamos llevando de nuevo ahí. Mientras nosotros lo remolcamos, ellos harán un esfuerzo por arreglar el motor. Y después de eso lo que nos va ocurriendo es que llegan las noticias de Israel, cómo nos van a tratar, y lo menos que dicen es que van a tratarnos como terroristas de Hamas, ¿no? Eso es lo que está planteando el Estado de Israel. Así que en el medio también está esta tranquilidad, no nos atacaron más desde que estamos escoltados por naves militares, y seguramente están pensando algún escenario de desenlace cuando lleguemos a la milla 12, que no sé, la verdad que es una incógnita gigante. Es una gran incógnita, claro que sí, pero bueno, logran concitar el interés en todo el mundo, estamos siguiendo con mucha atención. Y sí, es lo que está ocurriendo, día a día acá. La verdad que al principio teníamos muchos nervios, hacemos los protocolos de cómo sería una intersección, como una respuesta no violenta, pero la verdad que nunca ocurrió que lleguen 50 barcos juntos. Siempre que llegó un barco y fue intersectado, fue bombardeado, era uno o dos. Mira, claro. Entonces el escenario también es nuevo para Israel, ¿no? Ahí está el desafío. Claro, es una presencia mucho más importante y con una comitiva muy nutrida y muy variada, muy diversa, ¿no? Sí, además hay varios diputados parlamentarios europeos. Qué importante justo eso. Se bajó ahora, se bajó el diputado argentino que tuvo un problema en el ojo, pero Celeste Fierro sigue. Digamos, y después hay influencer, artistas. La verdad que lo que ha juntado la flotilla fue algo muy bueno y extraordinario, y bueno, es un poco lo que le dio visualización, ¿no? Acá te llegan muchos saludos, muchísimos saludos, reconocimientos, bueno, de gente que está escuchando y que se emociona escuchándote a vos, justamente. Aguante Cascote, necesitamos muchos Cascote y muchas Cele Fierro, la flotilla no tiene miedo, bueno, muchos mensajes que te llegan. Mi pregunta es si tienen contacto con alguien que esté en Gaza, Cascote, si están hablando con una contraparte ahí que les pueda comunicar cómo es la situación, que puedan charlar, si están viendo algún tipo de despliegue náutico por parte del ejército de Israel. ¿Tienen ahí algún teléfono, algún vínculo? Hay vínculo con parte de la sociedad civil de Gaza. Justamente lo que se plantea es eso, digamos, no hay que involucrar, si hay un conflicto, en todo caso no hay que involucrar a la población civil, y lo que estamos viendo es que Israel lo único que hace es atacar a la población civil, justamente genera desplazamientos. Y no es su táctica mayoritaria de guerra, digamos, decir públicamente que los niños palestinos van a ser futuros combatientes de Hamas y que por eso legitimar que sean objetivos es de un nivel de atrocidad y de esa humanidad, digamos, que bueno, que se ha visto en otros genocidios, si se quiere, ¿no? Cuando dejamos ver al otro ser humano como ser humano, empiezan a pasar estas cosas. Y el problema es que son parte de una lógica del mundo que se quiere imponer, y ahí me parece que es donde radica el mayor de los problemas. Digamos, si permitimos como humanidad que un genocidio pase y sea transmitido por la tele, ya no va a haber más nada donde
dónde poner un límite, una Sí, línea roja, ¿no? Sí, todas las preguntas acerca de qué pasa con la humanidad, sobre todo. Gracias por recibirnos hoy. Te hacemos llegar el cariño de todos los que están escuchando la radio en este momento. Bueno, muchos que con orgullo dicen que qué bueno que están ahí. Bueno, en fin, los mensajes son todos muy, muy emotivos. Te mandamos un abrazo. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por llamar. Voy a necesitar si todo sale como algunos escenarios estamos viendo, lo más probable es que sea que haya una intersección y que nos detengan, y ojalá que nos deporten rápido y no pasemos mucho tiempo en cárceles israelíes. Y cuando nos deporten me mandarán en manos de Patricia Bullrich, así que vamos a necesitar vamos a ir a mucha esperarte. banca de aquel lado también. Vamos a ir a esperarte, vamos a necesitar entonces. mucha banca para que el sufrimiento no siga. Así que estaremos muy atentos. Eso será muy ¿Cuántos días, perdón, me Además de los dijiste la mensajes. distancia, ¿cuánto tiempo calculan? Son 3 días más. 3 días más, ahí va. 2 días y medio, si no tenemos ninguna demora. Hoy tuvimos varias embarcaciones rotas y fuimos un poco más lento, pero estábamos a 3 días hoy a la mañana y más o menos a eso, seguimos esa distancia, porque avanzamos poco hoy. Gracias, Carlos, un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí va, 3 días más entonces aproximadamente. Carlos Cascote Bertola estaba charlando con nosotros. Qué tema, ¿no? Gaza, y hubo como una suerte de apagón porque mal o bien, hasta hace unos 10 días, te llegaba la data. Vos veías algunos medios que tenían allí a sus corresponsales y algo tenías de data. Ahora hay un apagón importante. Es que hubo un apagón real, Felicita, se cortó el suministro eléctrico y comunicacional a la ciudad de Gaza cuando entró el ejército israelí, y también es cierto que un poco el foco cambió a lo que pasó en la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la información alrededor de Gaza se jugaba quizá en el plano más institucional, y bueno, se perdió un poco lo que estuvo pasando en el cambió terreno. el plano, y también es cierto que nosotros lo veníamos contando acá, el asesinato de periodistas que estaban haciendo coberturas allí de diferentes agencias internacionales, ¿no? Al menos no solamente 250. periodistas gazatíes. Sí. Al menos 250 más que la sumatoria de la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas. Muy, muy, muy impactante. 13:58 minutos casi que de salida. Ponete gorrita, ponete protector, que hay solcito hermoso, una hermosa tarde de primavera, los lentes, por supuesto, disfrutar el lunes, que no te quiten todo, vamos a ponerle humor, vamos a ponerle sonrisa y le vamos a seguir guerreando como locos, ¿o no? Por supuesto, de pie. Gracias, Charles Escalante, en los controles centrales. Muchísimas gracias, Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Gracias a Leimu, Mariana Collante, Lucho Murad, equipo de producción, Manon Sanseverino y Emma Svinden en las redes sociales. Gracias, Air, hasta mañana. Chao, Feli, gracias a vos. Mañana que estaremos al mediodía, ya se viene Carlos Polimeni, quédate en la 530.